Tocante a todo lo que el Señor nos viene hablando, vamos a continuar la segunda parte del mensaje que hemos comenzado el sábado anterior, el origen de una iglesia ejemplar, y puntualmente estamos viendo cómo es la obra de Dios detrás de una congregación que da fruto. Y siendo sincero, repito palabras que dije el sábado anterior, creo firmemente de que Dios nos está invitando a dar frutos. Y como lo expresé, vamos a la carta de Éfeso y allí nos encontramos con la hoja de ruta, ¿no? El diagrama. Veo que es como una ecografía, como una radiografía, donde podemos ver la estructura de la iglesia, su esencia, lo que busca, cómo se mueve, qué logra y a qué Dios la llama. Pero cuando voy a Tesalonicenses veo el trabajo que se esconde detrás de todo lo que Pablo muestra en Efesios, muestra la iglesia gloriosa, una iglesia perfecta, cómo se mueve, sus movimientos, su propósito, la razón de la existencia, de cómo Dios la escogió y dio su vida por ella. Yo veo en la carta de Tesalonicenses algo sumamente maravilloso, que es el cómo estas cosas se fueron ocurriendo. Y el sábado anterior vimos el qué y el cómo, y cuando yo tuve que responder el qué, yo les dije, tengan cuidado porque responder el qué parece una obviedad, pero cuando nosotros entramos en el terreno de las obviedades, las cosas que son obvias pierden el respeto, pierden la seriedad, pierden la admiración, pierden la profundidad, algo que es obvio. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, es obvio. Si yo te digo que el chocolate es delicioso, o te digo que una cucharada de dulce de leche sabe muy dulce y que te cautiva el paladar, y vos me vas a decir, sí, obvio, si es dulce el dulce de leche, por eso se llama dulce de leche, me vas a decir, porque es obvio. Entonces, cuando una cosa es obvia, ya no merece tanto respeto, porque ya la conocemos, porque ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo sabe, en este caso con el ejemplo del dulce de leche. Que nunca nos pase esto con el Evangelio, que nunca nos pase de encontrar en las Escrituras cosas que a nuestro entender nos parezcan obvias, porque en el momento que yo hago un acuerdo en mi corazón diciendo esto es obvio, desde ese momento yo le comienzo a perder el respeto, ya no me admira más, ya está, ya fue. Y para muchos la salvación es algo obvio, para muchos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es algo obvio, y por eso no tienen en memoria su sacrificio, no tienen en memoria todo lo que Él ha conquistado, ha logrado y está logrando ahora en nuestros corazones. Entonces, lo que sucedió fue que a los hermanos de Tesalónica les llegó el Evangelio. Y el cómo es lo que estamos viendo. Y lo primero que vimos fue en el verso 4 del capítulo 2, primera de Tesalonicenses, yo solo lo leo, dice, hablamos como hombres, ¿recuerdan? Ahí fue donde terminamos el mensaje pasado. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Y creo que ese es el motor, o al menos son los pasos de una generación que se mueve hacia el lugar correcto. Cuando yo no solo me dedico a proclamar el Evangelio, sino que soy consciente todo el tiempo de que Dios es el que está pesando mi corazón, que Dios me está poniendo a prueba. Por eso Pablo utiliza esta palabra y esta expresión que es espectacular. Dice, como hombres a quienes Dios aprobó, dice, y les confió el Evangelio.
Allí lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar, la palabra aprobar es la palabra probar. Así que en realidad significan una misma cosa, porque para aprobar hay que probar. Entonces, toda prueba viene para aprobarte o desaprobarte. Y Pablo dice, Dios nos aprobó, es decir, estas eran personas que habían sido probados en todo. Y nosotros hicimos un paseo, hicimos un viaje por los últimos kilómetros de Pablo, de Silas, antes de llegar a Tesalónica, cuando ellos dos, antes de arribar a esta ciudad, pasaron por Filipos, ¿sí? Llegaron a Neápolis, fueron a Filipos, fueron torturados, fueron encarcelados. Dios le impidió previamente entrar a Bitinia, pasan a Filipos y sucede todo lo que ya conocemos y hemos leído. Fueron probados. Y no solamente lo que sucedió en Filipo, toda la historia de estos dos hombres nos hablan de que eran personas probadas y aprobadas por Dios. Y este es el punto. Preguntarnos a nosotros todo el tiempo, ¿quién o quiénes terminan pesando nuestro corazón? Hay muchas personas que viven lamentablemente de manera muy irreverente en la vida. ¿Nunca escucharon esa frase? A mí no me importa lo que la gente piensa. A mí me importa solo lo que Dios piensa porque Dios conoce mi corazón. Bueno, eso ya sería una falta de respeto y una maleducación. Porque muchas personas tomándose de esto comienzan a ser irrespetuosos. Comienzan a moverse de manera irrespetuosa con las personas que los rodean. Entonces sí es una verdad de que nuestro corazón lo pesa Dios y que vivimos para Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Sin embargo, Pablo mismo es quien le dice a la iglesia, hermanos, nosotros llevamos adelante una vida en donde no solamente buscamos agradar a Dios, sino a los hombres. Buscamos agradar a Dios y a los hombres. Necesitamos saber que tenemos que terminar siendo el agrado de la gente sin negociar la verdad. Sin negociar la verdad. Es obvio que a Pablo no llegó a agradar a todas las personas. No agradó a los judíos que vivían en Filipo, no agradó a los judíos que vivían en Tesalónica, no agradaba a nadie Pablo. Su mensaje era confrontador. Su mensaje hacía enojar a los filósofos de la época, su mensaje era disruptivo como el de Jesús. De hecho, a Jesús lo terminan crucificando, azotándolo previamente. Los apóstoles fueron torturados, fueron algunos de ellos crucificados, otros fueron decapitados, porque claramente estaba demostrado de que a mucha gente no agradaban. Sin embargo, su manera de vivir, sin negociar la verdad y con el amor de Dios, los llevaba a que sí también den la vida por las personas. Y de hecho Pablo lo dice en varias cartas de manera distinta, dice, nosotros hemos dado nuestra vida. En una ocasión Pablo dice, estamos dispuestos a sacar nuestros ojos por ustedes. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, Dios pesa el corazón y vivimos para el Señor y todo lo hacemos para el Señor. Sin embargo, Dios nos llamó a servir a las personas. Y ese servicio tiene que ser un servicio de amor, de sincera fidelidad al Señor. Para continuar, yo quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Ahora sí, acompáñenme a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el verso 13 inclusive. Hemos leído algunos versículos un poco salteados, pero quiero que leamos todo y avancemos en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 13. Dice, tengo la versión NBI que la tienen acá en pantalla. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio.
no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por permitirnos tener estos escritos, leer estas líneas tan sinceras, tan puras, tan llenas de verdad. Y pedimos en esta noche que nos permitas en tu gloria y en tu verdad, nos permitas acceder a la revelación de tu verdad detrás de estas líneas. No buscamos llenarnos de conocimiento, no buscamos una palabra grandilocuente, no buscamos salir con frases, no buscamos nada espectacular, sino que buscamos tu gloria revelada en nuestros corazones. Buscamos la experiencia cotidiana de tu gracia, Padre. Buscamos entender el Evangelio no solo cognitivamente, sino entenderlo aquí por la experiencia transformadora en nuestro corazón. Buscamos entender y conocer el Evangelio como ese poder de Dios, como ese dunamis, como ese poder que todo lo transforma. Conocer el Evangelio del reino de Dios como esa levadura que no deja nada en su estado pasado, sino que todo lo transforma. Padre, necesitamos tu palabra en esta noche y sé que a través de la locura de la predicación hoy nos sigues salvando y abrazamos el poder de tu palabra, el poder que transforma, el poder que todo lo cambia. Y pedimos el ámbito propicio, Señor, que tu Espíritu Santo dé convicción, sea certero con nosotros en esta noche y ponga en mí las palabras que necesitamos para proclamar este Evangelio glorioso. En Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. En esta noche me gustaría que en base a estas líneas que nosotros acabamos de leer, que escribe Pablo junto a Silas y a Timoteo, me gustaría que juntos nosotros podamos sumergirnos y extraer algunos, no sé si llamarle conceptos, pero sí algunas realidades que ellos vivieron y algunas evidencias, algunos rasgos de lo que es un obrero aprobado por Dios. Vamos a comenzar a ver que Pablo de alguna manera procura defender su ministerio o decir o poner las cartas sobre la mesa y decir, miren, esto es lo que nosotros fuimos con ustedes. Porque si yo quiero ver la realidad de la iglesia de Tesalónica, la quiero ver desde la realidad de Dios como algo que sucede en toda congregación normal, en toda congregación de santos, en toda congregación donde las personas que están reunidas realmente nacieron de nuevo y dan frutos,
Hay algo que ha sucedido. Y sabemos que lo que sucedió fue que el Evangelio llegó. Pero la pregunta que nos propusimos hacernos en estos últimos sábados es ¿cómo llegó? Porque a veces la respuesta al qué la tenemos rápida y es verdad. El qué sabemos, el qué siempre se sabe. Pero no sé si te pasó en la vida, a mí me pasó muchísimas veces, de no encontrar los cómo en la vida. Y que muchas veces no fallamos en el qué, pero sí erramos en el cómo. Y no quiero hacerte un matete en esta noche, pero la respuesta, o creo que el planteo es sencillo. Un ejemplo, sé que tengo que predicar el Evangelio. Sé que tengo que amar a mi hermano. La pregunta es ¿cómo? Porque a veces en el cómo es donde fallamos. Fallamos porque el cómo es como a mí me gusta. Fallamos en el cómo porque es como a mí me pareció. Fallamos en el cómo porque es como a mí me parece que es la cosa, como yo lo entiendo, como se me ocurrió. Entonces terminamos teniendo una vida como lo relata Jueces, ¿no? Que cada uno vivía según le parecía. Entonces, creo que no está en duda cuál es el propósito o qué tenemos que hacer nosotros como iglesia en esta ciudad. Pero yo le pido al Espíritu Santo, y es mi oración, es mostrarme el cómo. ¿Cómo querés hacerlo con nosotros? ¿De qué manera lo vas a lograr en nosotros? Entonces, la obra del ministerio que estas personas, estos apóstoles estaban haciendo era reconciliar al hombre con Dios. Y ahora nos vamos a sumergir en ver cómo es el comportamiento de un obrero. Cómo fue que Dios escogió a estas personas, las terminó utilizando, ya lo vimos el sábado anterior, fueron probados y aprobados. Eran personas fieles, dignas de que Dios le confíe la palabra del Evangelio. Iglesia hermosa, mucha gente va a escuchar hablando del Evangelio. La pregunta es si Dios les confió la palabra del Evangelio. Todos nosotros podemos levantarnos mañana y predicar un mensaje espectacular, ponernos o colocarnos delante de una cámara y salir por YouTube, y como hay tantos youtubers cristianos que con explicar un texto, la pregunta es si realmente hoy tenemos ministros probados y aprobados por Dios. Porque cuando vemos la realidad de la iglesia, la realidad de muchas congregaciones, son paupérrimas. La realidad de muchas congregaciones es que no aceptan la exhortación, donde no se predica un mensaje de arrepentimiento. Se cree solo en el perdón de pecado, pero no en la capacidad del Espíritu en nuestro interior para ir a arrepentirnos de nuestros pecados. Vivimos en la era de la gracia barata, en la era en donde gracia para todos, la era de la hipergracia, donde ya está, nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos transformó y en su cruz fuimos hechos nuevos y ahora tenemos que vivir conforme a la nueva creación de Dios. Sí, pero tenés que arrepentirte de tus pecados. Y si eso no lo hace el Espíritu Santo, no lo va a hacer nadie. No lo va a producir ninguna persona predicando detrás de púlpitos similares a este. No. Eso es una obra del Espíritu de Dios en el corazón de las personas, que es el único que convence de pecado al hombre. El único. Por eso estamos acá, para acompañarnos, para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos los unos a los otros. Pero la obra es de Él. La iglesia es de Él. Él nos consuela, Él nos anima, Él nos está exhortando. ¿Cuántos de nosotros hoy podría levantar la mano aquí, en este lugar, y decir: yo fui exhortado por el Espíritu de Dios en esta semana? Soy el primero. Yo fui consolado por el Espíritu en esta semana también. Y yo fui animado por el Espíritu de Dios en esta semana. Porque esa es la obra del Espíritu de la profecía, y ahora lo vamos a ver en uno de los puntos que vamos a tocar. Esa es la obra del Espíritu de la profecía. Trabaja de una manera tan espectacular que no podemos explicarlo, pero así funciona la profecía. En la misma medida que te está exhortando, te está animando, te está consolando, te está edificando, todo eso hace la profecía. Pero yo quiero que, por favor, no estén pensando que esto es para el obrero, para el que el Señor usa. Esto es para todos. Es como si vamos a los requisitos que Pablo le escribe, los requisitos que tiene que tener un obispo. Él se lo escribe a Timoteo y dice: el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Eso para el pastor. No, para ustedes también. ¿Se entiende, no? A veces ustedes, como yo no soy pastor. No, es que
se requiere, es decir, el requerimiento para un ministro de Dios es el mismo requerimiento para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos ministros. Todos de alguna manera estamos haciendo tarea de obispados. ¿Cuántos papis hay acá? A ver, levanten la mano los papis o los obispos de hogar. A ver, ahí está. Estamos de alguna manera haciendo tarea de obispado. ¿Sabe que la palabra obispado significa alguien que supervisa, alguien que mira por arriba? Y nuestra tarea como padre es esa, mirar por arriba. Lo están vigilando, ¿no? ¿O no? No dicen nada, pero lo saben, ¿no? Hace muchos años pasó que en la Congre se había sustraído un elemento, faltaba un teléfono celular. Todos sospechábamos de alguien, vos te vas a acordar, todos sospechábamos de alguien. Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y yo tuve la convicción de que era una persona. Y fuimos a la casa y dijimos, no, lo que pasa es que lo pudimos ver por las cámaras. Y fue y trajo el teléfono. Nunca hubo cámaras. Le dije, pero las cámaras son las del espíritu. Bueno, nosotros a veces vivimos, bueno, pero acá nadie me ve. Acá nadie me supervisa. Pero es que la tarea del obispado comienza en el espíritu. Es el espíritu el que nos ve. Es el espíritu que escudriña los corazones y revela. Por eso que es un don de discernimiento. No es que el que tiene el don discierne todo, pero es que algo ¿no te pasó? Esto me huele medio raro acá. Bueno, porque Dios nos llama a esta tarea. Así que lo que vamos a ver ahora, no me está señalando a mí nada más, ¿sí? Así que es para usted. Decirle al que tiene al lado, esta noche te van a regalar un par de puntos. Decir, esta noche te van a poner los puntos a vos. Y vamos a ver, porque hay 6 marcas que atravesaron a los hermanos. Ustedes van a descubrir muchas marcas más. Para mí son las más importantes, o al menos hasta donde me dio la cabeza, ¿sí? Yo vi esas 6 y dije, nos vamos a sumergir en esto, porque Pablo muchas veces, como dije hoy, tuvo que defender su ministerio por causa de las acusaciones falsas que siempre hacían contra él. Sin embargo, acá no vamos a ver en estos rasgos un Pablo que está buscando defender su ministerio, sino lo que vamos y estamos observando es a un Pablo describir la conducta que tuvo, cómo se movió en Tesalónica, cómo fue su conducta, su mover, sus motivaciones, qué tipo de servicio desarrollaron entre los hermanos de Tesalónica. Así que con este corazón y con estos ojos vamos a meternos y vamos a compartir 6 marcas de un obrero aprobado, puede ser 6 rasgos de un servicio auténtico. Ustedes elijan el título que más le quieran, para mí tendríamos que unificarlo, porque son las marcas de un obrero aprobado. Una persona que fue probada y aprobada se mueve de esta manera. Así que evidentemente terminan siendo 6 rasgos de un servicio auténtico a la iglesia. Número 1, vamos con la primer placa. Número 1, una visita sin vacío. Dice el versículo 1, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. La palabra que nosotros leemos acá en esta versión NBI como fracaso es la palabra griega kenos, que traducido significa vacío, significa vano. Así que lo que está diciendo es, nuestra visita no fue en vano. No fue al divino botón. Nuestra visita no estaba vacía de contenido. Y eso es lo que trata de alguna manera de poner Pablo en este capítulo 2, es diciendo, hermanos, cuando fuimos con Silas, no fuimos vacíos de contenido. Hoy, en la era de la comunicación, en la era de la muchísima información, estamos a un clic, ¿sí?, de conocerlo todo. Yo quiero saber de esto, vamos a la inteligencia artificial, pedimos que nos haga algo y todo lo tenemos.
Pablo lo que está diciendo es, no fuimos sin contenido. La visita de ellos fue de mucho fruto y todo lo que ellos contenían lo estaban entregando a los hermanos de Tesalónica. Y no era solamente palabras, ya lo leímos, porque una de las primeras cosas que dice nuestro mensaje no fue solamente con palabras, sino que fue con poder en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Es decir, Pablo dice, fuimos con todo lo que el Señor nos confió, con eso fuimos. Así que el poder que Dios estaba otorgando a ellos como obreros probados y aprobados era real. Por eso que el mensaje contenía el poder del Espíritu Santo. No era algo pelado, no era algo vacío, no era algo hueco. Y hoy vivimos en medio de días donde la vanidad se hace presente, donde hay mensajes que están vacíos de Cristo. Hablan de Cristo, pero no lo contienen a Él. Mensajes que están vacíos del Espíritu y del poder de Dios. Hablamos del poder de Dios, hablamos del Espíritu Santo, pero Él no está presente. Mencionamos, oramos al Espíritu de Dios, clamamos a Él, deseamos y amamos el poder de Dios, pero resistimos el poder de Dios cuando quiere transformar nuestros corazones. Hoy a la tarde hablábamos con Vicky a raíz de algo que hablamos anoche en Chivilcoy justamente. Porque cuando vamos a la parábola de Juan 15, nos encontramos con algo que nos hace un poquito de ruido. ¿Y qué es lo que nos produce un poquito de ruido, al menos a Vicky y a mí? Es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Así que si permanecen en mí, ustedes van a dar como mucho fruto. Pero el que en mí no da fruto, ¿qué hace él? Corta, ¿qué cosa? La rama. Y la echa al fuego. La pregunta que nos hacemos es, ¿puedo estar en Cristo sin dar fruto? Sí. En la medida en que yo resisto la gracia, que yo resisto lo que Dios tiene para mi vida. Por eso la carta a los Hebreos es clara al decir, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. No permitan que una raíz de amargura brote en el corazón de ustedes y por eso ustedes terminen alejados de la gracia de Dios. Así que mucha gente puede permanecer en las formas, puede permanecer en las liturgias, puede permanecer en las costumbres, permanecer en las tradiciones, pero aún así resistir la gracia. Eso es vanidad. Me quedo con el contexto, me quedo con los hermanos, yo contento. Nos ponemos contentos por el fruto que están dando los hermanos. ¿Viste lo que Dios hizo en fulano? ¿Viste lo que Dios hizo en mengano? Mirá cómo Dios lo está transformando. ¿Y usted? ¿Dios realmente está transformando tu corazón? ¿Realmente Dios te está podando? El mejor halago de Dios es la poda. El mejor halago de Dios es la poda. Porque la poda es un Dios diciéndote, el fruto que diste fue delicioso, pero no alcanza para la próxima estación. Necesito podarte. Por lo tanto, Jesús presenta 3 niveles en Juan 15. Fruto, más fruto y mucho fruto. Dios, todo lo que da fruto, lo poda. Todo lo que no está vacío de Él, lo poda. Pablo de alguna manera está diciendo, llegamos a ustedes sin vanidad. Llegamos a ustedes sin vacío. Por eso nuestra visita no fue un fracaso. Por eso el poder del Evangelio fue contundente en medio de ustedes. El mensaje que ellos predicaban terminaba produciendo convicción, pero no porque Pablo era un gran orador. De hecho, se dice de que no lograba expresarse muy bien. Muchos lo habían criticado por eso, porque él no era tan buen predicador, siendo una persona de mucha lectura. Pero lo que sucedía es que Pablo no quería aferrarse a la sabiduría humana. No quería dar una impresión muy buena en cuanto a lo terrenal como los filósofos de la época. Él iba en el poder del Espíritu Santo. Oramos nosotros para que el poder del Espíritu Santo, habiéndonos y estando hoy transformando nuestros corazones, que ese poder
sea el que Él mismo utilice para convencer a los que están afuera. Porque recordemos, el único que convence es Él. Nuestras palabras pueden ser torpes. Vamos a seguir comiéndonos las heces como me las como yo. Vamos a seguir teniendo errores, furcios, discursivos. No pasa nada. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios toma el control de esta casa, de esta congregación, de esta comunidad, si el Espíritu de Dios sigue siendo el único que está transformando y convenciéndonos acá, el que nos convence acá, convencerá allá. Primera marca. Lugares que pisaban era un lugar sin vacío. La visita de ellos era sin vacío, era en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, toda acción que hagamos sin una orden directa de Dios resulta en vacío. Muchas veces estar, hacer o dirigirnos a lugares donde Dios no nos quiere, no nos necesita, termina siendo un fracaso, termina siendo un vacío. Y donde el vacío se hace presente es donde nace el humanismo. El humanismo. ¿En dónde? En la iglesia. Porque como no está el Espíritu Santo, tenemos que andar inventando de todo para que esté buenísimo el culto. Tenemos que hacer cosas. ¿Por qué? Porque hay que sostener todo esto. ¿Cómo hay que hacer para que los jóvenes no dejen de venir? Entonces, bueno, una nueva dinámica para jóvenes. Es que la dinámica no es algo, es alguien. Lo que sostiene y lo que trabaja en el interior de las personas para hacerlos permanecer no es lo que la gente ve, es lo que la gente experimentó acá adentro, en sus corazones. Yo sé que ustedes escucharon muchas veces cosas similares a esta. Yo he estado en algunas reuniones y a veces, a veces he preferido callar. Pero me pasó mucho de estar en lugares donde estaban reunidos todos los pastores juveniles. Y no, bueno, porque hay que entender la edad, porque hay que entender y hay que moverse con una dinámica diferente. Yo entiendo algunas cosas, claro que sí, las entiendo. Pero lo que sigue siendo siempre igual es que el Evangelio se trata del poder del Espíritu de Dios obrando en las personas. Si vamos a cambiar o vamos a reemplazar las dinámicas que nosotros tenemos por la presencia transformadora del Espíritu Santo, vamos a tener jóvenes, muchachos, siguiendo en ese ejemplo, entretenidos, sostenidos por nosotros a toda fuerza. Dale, papito, no falle hoy, el Señor tiene algo para tu vida. Y comenzamos a tener mensajes motivacionales vacíos. Piénsenlo como ustedes quieran, entre 3 semanas y 6 meses, suficiente para que el poder del Espíritu Santo los haga una generación que permanezca. Número 2. Segundo rasgo de un servicio aprobado o de un obrero aprobado por Dios. Un avance con viento en cara. Versículo 2. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Como que Pablo dijo, no vamos a poner punto muerto para que la cosa se aplane un poco. No sé si te pasó algún día andar en bicicleta en viento en contra. Hay viento acá, ¿eh? ¿Te pasó? Yo tengo un conocido que un día dice, se enojó tanto, iba al trabajo en bicicleta, iba tan viento en contra que se enojó, se bajó de la bicicleta y se volvió a la casa. De verdad. Prefiero irme caminando, dijo. Así que dejó la bicicleta y se fue caminando. Como si el viento iría a cambiar. No nos gusta el viento en contra, y esto fue lo que experimentó.
el viento en la cara, la hostilidad acá en el rostro. Pero así como sucede con las aves necesitan el viento en contra para ir más alto. Por eso al mirar las aves se diseñaron los aviones. ¿Y cómo despega un avión? Viento en contra. ¿Cómo aterriza un avión? Viento en contra. La verdad de Dios necesita esa hostilidad para aterrizar en un lugar. Si queremos que la verdad de Dios se acentúe en un lugar, necesitamos nosotros saber que la verdad de Dios siempre llega en un mundo hostil. ¿Por qué? Porque es la verdad que viene a liberar. Es la verdad que viene a salvar. Y no va a venir a salvar a gente que está bien. Esa gente que está en enemistad con Dios, que está en tinieblas. Por lo tanto, el aterrizaje de la verdad de Dios en un lugar que necesita libertad es un lugar de tinieblas. Y si Dios te probó y te aprobó, Dios no te va a mandar para hacer luz en un día espectacular, soleado. No, Dios te va a mandar ¿en dónde? En medio de las tinieblas. Mis hermanos, los escenarios a los que Dios envía a la gente probada y aprobada son escenarios oscuros, son escenarios hostiles. Pero nosotros hemos pensado de que Dios solamente nos va a mandar, como dije, ¿no? Estos últimos días parece que todos los misioneros del último tiempo se van a los países espectaculares del primer mundo con todos los lujos, lo cual creo firmemente de que es Dios quien mueve esta generación. Lo quiero creer en mi corazón con toda la seguridad y con toda la confianza, aunque sus modos de vivir me hagan dudarlo. No veo a nadie en Pakistán. No veo a nadie en lugares donde realmente se necesita. ¿Por qué? Porque llegar a un lugar hostil, llegar a un lugar en donde las tinieblas son densas, que las podés cortar con un cuchillo, es solamente para una generación que va en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos hermanos metidos en lugares hostiles, necesitamos orar por ellos. No le conocemos el nombre, no sabemos su procedencia, no sabemos cuántas veces Dios los probó antes de enviarlos, seguramente, y aún hoy día siguen siendo probados y aprobados por Dios. En lugares donde pierden su vida, donde pierden a su familia, donde no tienen un empleo seguro, y nosotros, cuando nos falta un poquitito de plata en el bolsillo, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Dios te tiene que probar. Porque si enseguida que se te baja el número de la cuenta de mercado, o que se te baje la cuenta de esa aplicación, de esa billetera virtual, ¡ay! Los numeritos están desapareciendo tan rápido, y ya te pones depre. Dios dice, pero si un número lo mueve, no lo puedo mandar a ningún lado. Dios nos está probando. A ver, ¿cuál es nuestra reacción en medio de las circunstancias? No pensemos que la verdad de Dios podrá aterrizar sin aflicciones y sin hostilidades. Entonces, siempre la hostilidad termina siendo una aliada para el aterrizaje de la verdad en un lugar. Y yo quiero que de verdad abracen esta palabra, porque en mi espíritu, y lo venimos hablando muchísimo, en mi espíritu yo siento que Dios nos está conduciendo, nos está llevando por un camino, nos está haciendo entender, como siempre lo digo, no es entender el de arriba, es el entender del corazón. Dios nos está haciendo entender, lo repito, no entender, sino entender su verdad. La experiencia de la verdad aquí dentro, cómo me está transformando a mí. Cómo su verdad está pulverizando mi vieja y antigua y pasada manera de pensar y de vivir, y me está llevando a querer y hacer lo que antes no pensé que nunca iba a querer hacer. Dios transforma. Esa es la verdad de Dios, que aterrizó en un corazón que un día reconoció que necesitaba un Salvador. ¿Y cómo llegó? El Espíritu Santo abrió el corazón acá. Él abrió el corazón. En muchas ocasiones yo le digo al Señor, abre mi corazón. Abre mi entendimiento, Señor.
abre mi corazón y abre mi entendimiento. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Líbrame del mal. Líbrame del mal. ¿Quién de ustedes en algún momento no ha tenido la sensación de decir, ¿estará correcto esto que estoy haciendo y pensando? ¿Cómo sé que no estoy tomando el camino equivocado? Cuando esas preguntas vienen a mí, sale esa oración y se lo compartía a Vicky en estos días. Líbrame del mal. Líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Que tu reino se revele. Prepara mi corazón para que cuando venga tu palabra germine. Que mi corazón esté preparado para discernir también, diciendo, esto que dijo este hermano es de Dios. Yo sí lo creo, lo acepto, lo recibo. Abrazo esa palabra, la voy a regar en la semana, la voy a rodear de oración. Vamos a permitir que el Espíritu Santo la haga germinar, la haga florecer y dé fruto en mí. Y que mañana eso que entró acá tan chiquitito y que fue un día a la madrugada en oración, termine siendo de acá un tiempo un fruto que alguien coma. Todo comienza en un lugar donde nadie da nada. Porque así es Dios. Cuando fue profetizado el Mesías para venir, su aspecto no iba a ser lindo. No habrá belleza. Es decir, naturalmente no te iba a agradar Jesús. Yo no sé si tenía la nariz grande, los pelos tipo paja, no sé. Y de ninguna manera quiero hacerlo quedar mal, pero es lo que proféticamente se anunció de él. Cuando Dios tuvo que diseñar el arca y dijo Dios, ¿y con qué la podemos cubrir? Ya sé, dijo Dios, con piel de tejón. Piel de tejón. Era una caja cubierta con piel de tejón. De verdad me está diciendo, es que lo de Dios no es atractivo al hombre, a la carne, a lo humano. Por eso no andamos por vista, andamos por fe. Y si Dios no abre nuestro corazón y Dios no trabaja en nosotros, en vano, todo lo que hagamos. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificados. Si Dios no está vigilando, en vano sería que vigilemos. Necesitamos devolverle al Espíritu Santo a la iglesia. Necesitamos devolverle al Espíritu Santo a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y dejar de creernos que somos los súper expertos como padres. Y no, porque yo te lo tengo cortito con el teléfono, cortito con el... Espíritu Santo, si tú no vigilas a mis hijos, en vano es mi vigilancia. Confiar en la obra del Espíritu Santo y orar por nuestros hijos. Padre, abre el corazón de Julia, abre el corazón de Samuel. Señor, abre el corazón de Dorian, abre el corazón de Licha. Orar por nuestros hijos, que Dios abra sus corazones. Si Dios trabaja, no significa que nos vamos a colgar en la hamaca paraguaya, ya está, bueno, que Dios haga su obra. Es que Dios necesita obispos, obreros, probados y aprobados. Gracias por el amén tan fuerte que dieron en esta noche. Una motivación para seguir predicando. Número 3. Tercer rasgo, tercera marca del obrero aprobado, del servicio auténtico. Un mensaje sin engaños. Un mensaje sin engaño. Versos 3 y 4 dice: nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. ¡Wow!
Otra vez llegamos acá. Creo que esto es como un martillo, ¿sí? Como el metrónomo para un músico. Así, tac, tac. Dios nos está dando mucho acá y está golpeando fuerte. Pero pongan atención a estas palabras. Las primeras palabras de Pablo al decir nuestra exhortación. No tiene origen en el error, no tiene origen en una mala motivación. Nuestro error no viene con doblez de corazón, eso es lo que está diciendo. No procura engañar a nadie. Es como decirle, no, como es cuando vas a tu hijito chiquitito a la enfermera, ¿no? ¿Te acordás? Cuando te llevaba la vacuna. ¿Vieron las enfermeras que son especiales para niños? Un amor, pero te ponen la pechigata igual. Corazoncito, venga, no hay nada, un mosquito. No es un mosquito, es una aguja. Al menos que haya mosquitos robot, ¿sí? Tipo un transformer. En vez de sacar el pico, que saca la aguja. No es un mosquito. Pablo lo que está diciendo es, yo no soy como la enfermera esa que vacuna a los niños. Yo no fui a engañarlos. Yo les dije, esta es una aguja y te va a doler. No hay mosquitos acá. Y qué lindo que entre nosotros no haya un mensaje con engaños. Que entre nosotros la verdad sea la que nos sostenga y nos haga madurar. Pero la palabra exhortación acá, ustedes la van a conocer porque le va a sonar un poquito familiar. La palabra exhortación que aparece acá en el versículo 3 es la palabra griega paráclesis. ¿Qué significa? Miren, porque llamarle a la palabra que nosotros en español la leemos como exhortación, que es paráclesis, llamarle a esto y limitarla a la exhortación puede llevarnos a que le perdamos la riqueza, lo que significa. Esta palabra proviene del verbo parakaleo, que literalmente significa, escuchen, llamar al lado de uno. Te llamo para que estés acá al lado. De esa raíz también procede el nombre que Jesús utiliza para llamar y para nombrar al Espíritu Santo. Él será el Paráclitos o Paracletos más conocido, pero es lo mismo, depende cómo se lo quiera pronunciar. La pronunciación correcta es Paráclitos. Ese es el Espíritu Santo, es el Paráclitos. Así que cuando Pablo está diciendo nuestra exhortación, lo que está diciendo es, miren, nuestro consuelo, nuestra ayuda, porque si la limitamos a exhortación me suena más a reto, ¿sí? Más a viejo cascarrabia. No tiene nada que ver. Y nosotros hemos confundido muchas veces y le damos un tinte medio negativo a la palabra exhortación. No sé por qué, creo que es una obra de las tinieblas ponerle un tinte negativo a la exhortación. La exhortación es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida, porque es la corrección. La exhortación es cuando se te coloca algo al lado para que no te desvíes. La exhortación termina siendo un consuelo a largo plazo. ¿O no te pasó que te corrijan en algo? Y que en el tiempo eso haya sido un consuelo a tu vida. Eso te haya te termine ayudando cuando vamos al médico, cuando nos tienen que hacer, no sé, un examen. No, esto vas a tener que usar este aparato, vas a tener que usar estas plantillas. ¿Por qué? Pero me molesta, pero usalo un poquito. Es una exhortación. Eso es el paracaleo. Esa es la función de la exhortación. Te corrijo, pero es algo que te termina consolando en el tiempo. Entonces, según el contexto, paráclesis, y acá lo vamos a ver, puede expresar exhortación, puede expresar ánimo, consuelo, aliento, estímulo, un llamado, una invitación, alguien que está apelándote sinceramente, alguien que con sinceridad se te acerca y dice, mira, no es así. Esa es la corrección.
La idea no es simplemente corregir a alguien, como nosotros solemos de entender la palabra exhortar, más bien describe, y escuche esto, es una comunicación, algo que se te va a dar, que busca mover el corazón y la voluntad de una persona hacia una dirección determinada. Eso es exhortación. Es no te hago una corrección obligada y vos a partir de ahora voy a hacerlo así, no importa si lo entendés o no lo entendés, tenés que hacerlo. No, no, no. La exhortación mueve esto antes que esto, que el cuerpo. La exhortación no es una obligación a que te comportes distinto. La exhortación es algo que conmueve aquí adentro. ¿Qué trabaja? Trabaja en el corazón, trabaja en la voluntad del hombre para que aquí haya una decisión de tomar una dirección diferente. Eso es exhortar. Así que a los obispos, que ya les dije hoy a ver, levante la mano los obispos de acá. Y las avispas, nada. Cuando exhortamos, no estamos castigando con la lengua. Estamos apelando al don del Espíritu Santo para que a través de las palabras Él haga su trabajo acá en las personas. En este caso, en nuestros hijos. No sé por qué el Señor le dio este tinte en esta noche. Como padres, creo que yo lo necesito, yo. No se trata de, vos hacelo así, listo, porque te lo digo. ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Oh, ¿recuerdan eso? Soy tu padre. Y ya sé que sos mi papá. No estoy dudando de la biología, no estoy dudando de tu genética. De hecho, me paro igual que vos, miro como vos, hago todo igual que vos. Yo sé que soy tu hijo. Pero no me nace hacerlo así. Es que la exhortación que fluye de Dios es la exhortación que termina animando, que termina consolando, pero que en primer lugar movió esto. Acá, el corazón. Entonces Pablo lo que está diciendo es nuestra exhortación, porque no dice nuestra corrección, lo aclaro, dice nuestra exhortación, nuestro llamado, el mensaje de ánimo, el consuelo que les hemos transmitido, nuestro ruego pastoral, no nace de motivaciones incorrectas e impuras. No teníamos dobles intenciones cuando nos acercamos a ustedes. Fue sincera, fue con toda honestidad. Ahora bien, tenemos que decir que el engaño solo tiene lugar cuando el mensaje que se transmite proviene de una persona que busca constantemente agradar a las personas. ¿Cómo sé que el mensaje es engañoso? Porque quizás ese mensaje dice verdades, pero detrás de las verdades se esconde una intención engañosa. Es sacar rédito de una persona, es sacar rédito de un grupo de creyentes, sacar rédito de una iglesia, sacar rédito de un pastor. No, bueno, porque ya acá, si predico bien y predico algo que consuele, el pastor me va a invitar siempre, un ejemplo. Como esa vuelta que me agarró ese pastor que me sentó en la oficina, ya se los conté, ¿no? Querido, vos no tenés que seguir más predicando así, no te va a invitar más nadie. Digo, como vi que la cosa venía en serio, yo pensé que era un chiste, pues yo me empecé a reír. Y yo igual siempre me río, porque cuando me pongo nervioso me río igual. Tengo ese problema. Bueno, no sé si es un problema o una virtud, ¿sí? Hay algunos que tiemblan. No sé, ¿qué les pasa a ustedes cuando se ponen nerviosos? ¿Sí? Algunos se mueven, se rascan. ¿Sí? Yo me río. Cuando estoy nervioso, transpiro. Yo cuando estoy nervioso me río. Te tiro un par de sonrisas ahí. Sí, este tipo está relajado. No estoy recontra nervioso, pero me estoy riendo. No, en serio te lo digo, sentate. La gente se tiene que ir contenta a la casa, me dijo. Digo, pastor, disculpe, le digo, pero mire, yo no voy a cambiar mi manera, o el mensaje no lo voy a cambiar. Así que no me invite más. Y bueno, fue así, no me invitó nunca más. Y debe tener a la gente contenta en la casa. El joven rico sería feliz en esa congregación. Pues dice que se fue triste el joven rico. Va ahí, si va a lo de ese pastor, no, te va feliz. Va, sigo. Así funciona el engaño. Así funciona el falso profeta.
El falso maestro no es que te predica falsedades solamente, aunque algunos sí, algunos son muy alevosos, sino que el falso maestro o el falso profeta es aquel que esconde una motivación que no nace de Dios en el corazón. Y quiere estar cerca tuyo por conveniencia, porque tenés riquezas, porque tenés poderío, porque tenés, no sé, porque le podés abrir puerta en otro lugar, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones. Entonces, como quieren agradar a las personas, el mensaje termina siendo un error. El mensaje termina siendo un engaño. Sin embargo, el engaño se ausenta cuando Dios aprueba y confía el mensaje del Evangelio en aquellas personas que nunca pierden la conciencia de que Dios está examinando el corazón. Número 4. Sin adulaciones, excusas ni honores. Versos 5 al 7. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Ay, hermanos, yo cuando leo este texto, yo no puedo dejar de pensar en el siglo que vivimos. Siglo XXI, un siglo en donde predominan las adulaciones y los halagos constantes. Es algo normal y lo hemos naturalizado. Por ejemplo, en las presentaciones de oradores, de pastores, se tiran una flor, unas cucharadas de miel y dulce de leche para todos lados, porque Dios te usa y porque esto, y porque ahora. Y recibimos con un gran aplauso al súper galáctico, importante. ¡Wow! Yo sé que no todos caen en este pecado, porque es un pecado la adulación. Es un pecado. Pero hoy, ser políticamente correcto en el ámbito cristiano se volvió una normalidad. Eso es ser lisonjero. Eso es ser adulador. Miren cómo Judas lo describe. Siguiente texto. Judas 1:16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventajas. Así te lo presenta Judas. ¿Cuál es el perfil de un ministro que va con engaño? ¿Cuál es el perfil de un ministro que te engaña? Es este el perfil. Todo el tiempo están criticando, todo el tiempo está mal lo que hace este, aquel también está mal, este predicó mal, el otro también, y este bien, pero le faltó. Siempre le falta 5 para el peso a todo el mundo, menos a ellos. No, ¿cómo? Yo soy el mejor, soy el más crack. Dios nos libre de esta generación. Encima de todo esto, dice, se dejan llevar por sus malos deseos. Así que, ¿qué es ser arrastrado por un mal deseo? Tiene el principio de hablar con arrogancia. ¿Estuvieron con arrogantes algún día? ¿Sí o no? ¿Te gusta estar con arrogantes? Sí, como que, sí, yo, y la verdad que sin mí, no sé qué haría Dios en esta tierra sin mí. Casi que suena a eso. ¿Y cómo termina? Esta gente solo se rinden ante aquellos que le pueden llegar a sacar ventajas. Pero con fulanitos, no, porque vos sos... Ahí ya no son tan arrogantes, ahí ya bajan. No, es que vos... No, yo te escuché, tremendo lo de Dios, no, sin palabras. Terrible. Qué fedor, dirían los portugueses. Pablo dice, no fuimos así con ustedes. No fuimos así.
les hemos exhortado. Fue sin engaño. Fue sin doble intención. Yo veo que mientras que la carta de Pablo, todas las que él escribe son pastorales, doctrinales en su defecto, algunas son muy doctrinales, la carta de Judas a mí me suena a alerta roja. No sé si la leyeron toda la carta de Judas. Es como una pichicata chiquitita, pero poderosa. Una sola carilla. 5 minutos te la leíste toda la carta de Judas. Pero suena una alerta roja para la iglesia, ya que muchos se estaban infiltrando en la iglesia en esos tiempos. Y estaban utilizando la gracia de Dios para el libertinaje. Por eso caían una y otra vez en las adulaciones y lo tenían como un mal hábito. Lo tenían como una herramienta de marketing. Su propaganda era esa. Entonces utilizaban las adulaciones, ¿para qué? Para trepar, para ganarse a otro, para ganar ventaja. Hoy sería, ¿no? Para ganar seguidores, para ganar adeptos. Se utiliza para eso la adulación y es el pecado del siglo XXI. Lo que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses es: nunca hemos endulzado el mensaje para que les guste. Nunca los maquillamos al mensaje para que la verdad termine siendo efectiva. Fuimos sin engaño. Judas apela al cuidado de la iglesia y que la iglesia tenía que tener en aquellos que sí estaban endulzando el mensaje para tener cabida en sus corazones. Y esto es algo para que nosotros también nos podamos examinar. ¿Hemos caído en esta trampa o en este intento carnal de querer endulzar o acomodar una verdad para que suene un poquito y yo tener cabida en el corazón? No importa la palabra, yo quiero tener cabida. Yo quiero que la gente me aplauda cuando lo termino de decir, que todo el mundo me diga: ¡oh, qué hermoso, oh, pastor! Oh! ¿Estoy buscando eso? ¿Estoy buscando eso en la calle? ¿Estoy buscando eso con quien sea? No, mejor no le digo nada porque, y bueno, somos parientes, y lo que pasa es que es amigo de toda la vida, y es un vecino y que yo lo quiero tanto. A veces nosotros terminamos endulzando y terminamos siendo ministros del engaño y no ministros confiables del Señor. ¿Qué consejo te doy? Busca estar rodeado de personas que te digan la verdad en amor. La verdad en amor. No es solo verdad y ya está. Tampoco es amor y ya está. Es verdad y amor. Pues yo tampoco estoy diciendo que vayamos a decirle a todo el mundo la verdad y bueno, yo le importa, la verdad duele. No. La verdad en amor no. No. Las dos juntas siempre, porque la verdad sin amor termina siendo una brutalidad. La verdad sin amor termina siendo una crueldad, termina siendo arrogancia pura. Y el amor sin la verdad termina siendo libertinaje. Bueno, hay que amarlo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la edad, hay que amarlo, no pasa nada, es joven, ya, algún día va a entender. No, eso es amor solo, sin verdad. Y eso da lugar al libertinaje. Es verdad y amor. Por eso Pablo dice: nuestro comportamiento fue como el de la mamá que amamanta a sus hijos. Así fuimos con ustedes. Quinto rasgo, quinta característica de este obrero aprobado y de un servicio auténtico. Comparte el evangelio y su propia vida. Míralo al que tenés al lado y decirle: siento que esta partecita es especial para vos, decirle. ¿Sí? Miren. ¿Por qué? Vamos a leer el texto primero, ¿sí? Verso 8. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer fuerte? Sino también, ¿qué? Nuestra vida. Hace muchos años escuché una persona que con mucha arrogancia dijo: no me creo el mejor de todos, no me creo el más importante, pero yo cuido mi casa, mi vida y mi intimidad. Es que cuando vos te crees un ser especial, vos crees que hasta tu hogar es especial. Que están los ángeles ahí.
Cuando vos llegás del trabajo y abrís la puerta, clink, clink, te tocan el arpa los ángeles, ¿no? Decís, ¡ay, qué lugar santo es este! Acá no entran los pecadores. No, yo cuido mi ambiente. ¿Escucharon esa frase? Sean sinceros. ¿Escucharon esa frase? Capaz que no la escuchaste y la dijiste. Dios te perdonó. No, es que yo cuido mi ambiente, pastor. Yo cuido mi ambiente. No me junto con pecadores. Como los fariseos, ¿no? Y yo te invito a un chequeo antes de cerrar en esta noche. Chequeate esto, ¿sí? Ahí, vos solito en el corazón. ¿Sos del tipo de persona que solo quiere compartir el evangelio sin la vida que vivís? ¿O tenés la intención de también compartir tu vida y lo que tenés? Quinto rasgo de un obrero aprobado. No comparte palabras nada más. Te dice, che, vení a mi casa. Vení. ¿Qué necesitas? Así vivo yo. Así soy yo. Este soy. Autenticidad. Como no procuro sacar ventaja de nadie, no me molesta que alguien descubra algo de mí que me haga quedar mal. Hermanos, Dios está trabajando en mí también. Estar acá no significa ser el mejor. Eso es lo que nos vendieron por muchos años, que para llegar acá hay que escalar, y ahí te vendían el escalafón. Empezá por diácono raso. Y primero hermano raso. Después ya si va ascendiendo y diácono, tipo un municipio, tipo la política esto. Ya pasé presidente y tenés que ser muy grosso. Chequéate eso. Porque el poder del evangelio no llegó a ellos solamente de palabras, sino que llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. A ver. Miren, ¿cómo es que se convencieron de que las palabras que ellos le transmitían eran reales? Porque lo vieron vivir. Porque vieron cómo se conducían, cómo ellos hacían. Che, estos son verdaderos, no vinieron acá a sacarnos la guita. No montó Pablo una escuela profética en Tesalónica y ahora todos los convertidos tienen que hacer esta escuela para aprender a profetizar. No, y ahora vamos a hacer curso de evangelismo explosivo. ¿Saben qué hizo Pablo el otro día de estar en la sinagoga? Se fue, no sé a dónde, porque no tenía casa, alguno lo habría hospedado. Quizás se armó una de las tiendas que él mismo hacía y tejía. Y se fue a su casita, se fue a su tienda, se fue a la casa de algún hermano. ¿A qué se fue? A tejer más carpas, a tejer más tiendas. ¿Y por qué? No, Pablo, no pierda el tiempo, tenés que predicar la palabra. Es que yo estoy predicando la palabra. Porque mi palabra que yo te dije ayer, hoy te está convenciendo sin palabras. Hemos trabajado con nuestras propias manos y a ninguno le hemos sido carga. Este era el comportamiento de un obrero aprobado. La vida de ellos fue un testimonio público de cómo vivían la cotidianidad en el Espíritu Santo. Mis hermanos, si creemos que la obra del Espíritu Santo se limita a un salón, a un lugar, a una experiencia de fuego, a una experiencia celestial, el poder del Espíritu Santo y la plena certidumbre está allá en tu taller, en tu trabajo, en tu fábrica, en donde estés. Ahí está la convicción del Espíritu Santo trabajando en los que te rodean, que ayer escucharon algo que vos dijiste, una opinión tuya. Che, es disruptivo lo que dijo esta persona. Nadie en el mundo piensa así. Nadie en el mundo vive en el matrimonio como esta gente lo vive. Pablo, esos días que vivió en Tesalónica, trabajó con sus propias manos. Dijo, tranquilo, no hace falta. Yo trabajo. ¿Puedo exigirlo? Sí, porque me dedico a esto. Pero tranquilo, Dios ya me probó y yo ya sé cómo hacer, cómo sostenerme. 6 y último. Sexto rasgo. Aceptaron el mensaje. Dice el verso 13.
no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Esta última frase, miren. Ustedes, la predicación nuestra, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. ¿Qué es la predicación? Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. ¿Por qué podemos ver en Tesalónica un cristianismo tan efectivo y de tanto fruto? Porque siento que Pablo termina de dar estos rasgos. Y no por ser el último que yo encontré, no significa que sea el último en sí mismo, sino no por ser el último es el menos importante. Siento que Pablo acá como que cierra una idea diciendo, ustedes no tomaron esto como palabra de hombre, ustedes la tomaron como del Señor. ¿Y cómo sé que la palabra viene del Señor? Y yo quiero que reciban esta palabra, se la digo de todo corazón. Porque si la palabra que oímos, mañana, pasado, en la semana, trabaja acá adentro. No recuerdo frases solamente. ¿Está mal recordar una frase? No, de ninguna manera. Pero yo la pregunta que te quiero hacer en esta noche, además de frases o de cosas que pudiste anotar, ¿tenés la experiencia de cómo la palabra de Dios está trabajando en tu corazón? ¿Cómo esa palabra, sin recordar las palabras de Julián, sino que la palabra te ha metido presión en la semana? Se entiende presión, ¿no? No es una imposición, sino que la palabra comenzó a incomodar tu yo. Que la palabra comenzó a martillar algo acá adentro. Miren, no sé si les pasó. Cierro para que me crean que voy a terminar. No sé si les pasó a ustedes de levantarse un día o de estar en el día y decirnos mutuamente, como nos ha pasado, no sé qué me pasó hoy, pero siento algo acá. No sé qué es. No sé si les pasó. Como una tristeza. Como que sentís que alguien te reprendió, pero nunca escuchaste la reprensión. ¿Tuviste esa experiencia algún día? Es la palabra de Dios actuando en nosotros. Es que quizás nuestra mente no es tan rápida como lo es el Espíritu. Si tuviera que buscar una definición o una comparación natural, podría decir que a veces nuestra mente funciona como la velocidad del sonido, pero el Espíritu es como la velocidad de la luz. Es instantáneo. ¿Vieron los días de tormenta como tuvimos esta semana? Cuando cae un rayo, vos sentís el refusillo solamente. Y al rato, yo siento que así es la reprensión del Espíritu en mi corazón, como la caída de un rayo. Alumbró acá, pero todavía no sintió el ruido acá. Pero cuando el Espíritu te convence acá, vos decís. Y a veces entre los matrimonios nos podemos ayudar, los padres pueden ayudar a los hijos, ¿sí? Si los hijos van y le dicen a papá, hoy no me siento bien, hoy no sé, me pasa, vamos a orar. Vamos a compartir lo que el Señor nos habló estos últimos días. Vamos a traer a memoria las palabras del Señor. Y muchas veces hacemos ese ejercicio con Vicky. Ay, sí, ahora hablando ya sé lo que es. Es esto. Y ahí se llegó el ruido del rayo que había caído. Y inmediatamente hay consuelo, hay ánimo, hay paz. Porque así actúa la palabra de Dios. Esa fue la vida de los tesalonicenses. Ese fue el inicio. Y lo vamos a seguir estudiando. Ponete de pie si querés. Vamos a orar juntos.
Si tenés confianza con la persona al lado, tómate de la mano. Gracias, Padre. Tu palabra es viva y eficaz. Levantamos nuestras manos tan alto como podemos en esta noche, dándote gracias, 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 gracias. Gracias por tu obra salvífica, gracias por tu obra redentora, gracias, gracias, gracias por salvarnos. Gracias por elevarnos. Tu gracia nos levantó, tu gracia nos rescató, tu gracia nos llevó al lugar donde por nuestra propia fuerza no podíamos ir. Tu gracia y tu perdón nos trasladó de tinieblas a luz. Y en tu luz vemos la luz. En tu luz hay arrepentimiento. Por eso te doy gracias en esta noche por la palabra proclamada, predicada, anunciada, porque has llegado a lo profundo y estás llegando a lo profundo de nuestros corazones. Yo te pido por cada familia presente, por cada persona que quizás está sola y representa a su familia, por cada joven, por cada niño, para que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones. Nos resistimos y nos negamos rotundamente a vivir un evangelio solamente de palabras. Dispuestos estamos y abiertos estamos al poder transformador de tu Espíritu Santo. Y dispuestos estamos, hambrientos y sedientos estamos de vivir estos rasgos, estas características. Señor, ponemos a tu servicio no solo nuestra disposición de predicar el Evangelio con palabras, no solo estamos dispuestos y disponibles para proclamar el Evangelio, sino que hoy estamos dispuestos a compartir nuestra vida. Un mate, un café, un té, una cena, un abrazo, un paso 5 minutos a saludarte, compartir nuestra vida. Gracias, Señor. Llévanos al lugar de tu verdad. Llévanos a vivir un evangelio sin engaños, sin apariencias, sin espectáculos, sin luces. Queremos tu verdad reinando en nuestros corazones y convenciendo a quienes nos rodean. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.